Buenos días a ustedes, espero que se encuentren bien. Con este video doy inicio a la primera parte de la segunda clase de la unidad temática 3 de Planificación Territorial 1, para continuar acercándoles herramientas para la construcción del diagnóstico en el marco de un proceso de planificación urbana. En la clase anterior presenté algunas consideraciones respecto al concepto de estructura urbana, los distintos enfoques y su aplicación para la realización de un diagnóstico urbano. En base a ese modelo conceptual también vimos cómo se realiza el análisis de los distintos componentes y las relaciones entre los distintos subsistemas de la configuración, medio natural, medio construido, de la organización urbana, el medio social, el medio productivo. Vimos también cómo se analizaban distintos procesos y también los actores involucrados en ellos. En esta parte vamos a ver algunos aspectos para realizar la síntesis de la estructura urbana. Voy a poner el foco en la expresión espacial de la estructura urbana, que llamamos configuración o estructura física. Vamos a ver cómo se construye ese modelo que representa los rasgos fundamentales de la ciudad o del sector sobre el cual tenemos que realizar un diagnóstico. En la segunda parte, o sea, en el próximo video, vamos a ver cómo continúa la formulación de un diagnóstico con el reconocimiento de las tendencias, conflictos y potencialidades, incluyendo aspectos que tienen que ver con las instancias técnicas y participativas. Bueno, voy a cerrar un poquito acá para continuar. Retomamos qué entendemos por diagnóstico en cuanto al conocimiento necesario de la realidad sobre la cual se va a intervenir a través de la planificación. Sin diagnóstico no hay intervención planificada. Y también la idea de diagnóstico como procedimiento de estudio sistemático que posibilite conocer en profundidad la naturaleza de las necesidades y problemas, y también de los conflictos de intereses para poder intervenir. Vimos que el diagnóstico se formula en la primera etapa de un proceso de planificación y que incluye el análisis, la síntesis expresada en la estructura urbana y el reconocimiento de conflictos, potencialidades y tendencias. Si bien para el procedimiento de la etapa puede ser similar en la mayoría de los diagnósticos urbanos, las diferencias en el alcance surgen a partir de los objetivos en cuanto a las problemáticas a tratar, por ejemplo, las condiciones de riesgo hídrico por inundación, que se encuentran afectadas, por ejemplo, un sector de la ciudad o toda la ciudad en su conjunto, o por alguna estrategia que se intentará impulsar. Puede ser un diagnóstico pensado para el desarrollo turístico de una ciudad, o por el recorte territorial, un área central, un barrio o toda la ciudad. También podemos reconocer distintos tipos de diagnóstico. El general, que es muy abarcativo, pero con poca profundización. Un integral, diagnóstico integral, en cuanto a que tiene en cuenta distintas dimensiones significativas para entender esa realidad. O sectorial, cuando está acotado a un tema o problema, por ejemplo, un diagnóstico sobre la situación de transporte, la vivienda, el patrimonio urbano. Otros tipos son según la escala, y la última clasificación que voy a nombrar, que en realidad se puede sumar a las anteriores, es en función del enfoque o de la metodología empleada. Por ejemplo, un diagnóstico ambiental o un diagnóstico participativo. Es importante identificar distintos caminos, o que denominamos instancias, para construir un diagnóstico. Me refiero básicamente a 3 instancias desde el enfoque participativo. La instancia técnica, que está a cargo del equipo de investigadores, profesionales o técnicos que trabajan indagando la documentación, realizando relevamientos y distintos estudios según la experticia que tengan. La instancia participativa, en la cual se involucran a los actores sociales representativos para que aporten su conocimiento, expongan sus intereses y también, construyan sus consensos, ¿no? Y la instancia decisoria, a cargo de los funcionarios políticos, quienes definitivamente deciden en acordar los objetivos, la metodología, los problemas a resolver y también a quienes beneficiar. Esta instancia política en todo el proceso de planificación, más allá del diagnóstico, es clave,
porque será inclusive la que decida implementar o no la intervención planificada. Recupero acá la concepción que seguramente vieron al estudiar la unidad temática 1 y la 2, en cuanto a que la planificación es una herramienta técnica y política. Y en realidad el vínculo entre los técnicos y los políticos tiene que ser un vínculo que se articule como para poder lograr implementar estos procesos. Con este gráfico, Kulok nos ilustra de alguna manera los 4 momentos de la formulación del diagnóstico. Los 2 primeros corresponden a la realización del análisis y de la síntesis de la estructura urbana, que voy a desarrollar en adelante, y bueno, y voy a dejar para el próximo video cómo se trabaja en los 2 restantes, el de valoración y el de proyección. Simplemente para recordar el modelo conceptual de estructura urbana, y que nos permite tener un camino para realizar el análisis del medio natural, el construido, el social y el productivo, relaciones entre los distintos componentes y con el contexto. Ahora acá me pregunto si habrán leído el texto de Junovsky. En realidad es un texto muy importante para comprender que esto no es simplemente llenar datos en cada medio, sino empezar a ver las relaciones fundamentales, ¿no? Si se modifica alguna condición, las repercusiones se ven en los distintos componentes, y eso es lo que hay que prever también. A partir, bueno, del análisis que vimos en la clase anterior y que ustedes están tratando de transitar o reflexionar durante el trabajo práctico, bueno, voy a compartir algunas técnicas y observaciones que nos puedan ayudar a construir la síntesis de la estructura física o configuración. En principio, vamos a poner en consideración los rasgos fundamentales del medio natural y del construido, para poder elaborar ese plano que aparece ahí, en principio esos rasgos. Pero también vamos a verificar la relación entre la configuración y la organización, ya sea para reafirmar la importancia de determinados usos del suelo, o lo degradantes que son algunas actividades productivas, o la expresión de determinados modos de producción del suelo, o también la incidencia de la normativa, o la de la distribución social en el espacio, y de otras relaciones que podamos reconocer. Esta instancia del diagnóstico urbano es muy importante en cuanto a que se construye el modelo que representa los rasgos estructurantes del área donde se piensa intervenir. El modelo urbano, construido a partir del concepto de estructura, es un elemento fundamental, ¿no?, y característico de la planificación territorial. Aquí la representación espacial de ese modelo es una tarea propia de nuestra disciplina. No es simplemente una cuestión gráfica, sino que está cargado de conocimiento y de intencionalidades, ¿no?, a partir justamente de ese conocimiento fundado. Vamos a ver a través de un trabajo realizado desde el SIUT para el municipio de San Antonio de Areco, cómo se trabajó en la síntesis de esa estructura urbana, en particular cómo se elabora la expresión de ese espacio de la estructura, la expresión espacial o en el espacio de esa estructura urbana. Finalmente les voy a mostrar algunos ejemplos de elaboración de modelos que representan las estructuras de distintas ciudades o sectores realizadas en diferentes trabajos de planificación. Este esquema corresponde al plan de trabajo para la realización del plan de ordenamiento territorial, un trabajo que se realizó en el SIUT en el año 2008, un plan de ordenamiento cuyo alcance es la totalidad del territorio del municipio, o sea, las áreas urbanas, correspondiente a la ciudad cabecera y 2 pequeños poblados, los entornos periurbanos de las mismas y las áreas rurales. La formulación del plan contempló instancias técnicas y instancias participativas a través de encuentros que teníamos con la comunidad. Voy a presentar la instancia técnica de la etapa del diagnóstico correspondiente a la síntesis de la estructura física de la ciudad cabecera, o sea, una pequeña parte, una parte muy
pequeñita del diagnóstico, pero en realidad es importante a la vez. San Antonio de Areco es la ciudad cabecera del partido que lleva el mismo nombre y que está ubicado en el norte de la provincia de Buenos Aires, en el cruce de las rutas 8 y la 41, ¿no? a unos 113 kilómetros de Buenos Aires. Acá se puede ver, bueno, la relación con el contexto metropolitano, ¿no? Tiene una población de alrededor de 24.000 habitantes y la base económica está fundamentalmente centrada en el sector primario y los servicios a la producción. Silos, playas de camiones, servicios a ruta, son las actividades que vinculan a la ciudad con el contexto regional y con el contexto rural próximo también. Y se manifiesta en el carácter de las rutas, ¿no? Están presentes esas actividades dentro de ese, al menos de esos trayectos. Mientras que al interior de la planta urbana, otros son los componentes más significativos, ¿no? El río Areco, que es uno de los, en algún momento fue el límite de la planta urbana, el área recreativa, que en realidad es un recurso turístico recreativo de fin de semana, el centro histórico con la producción de platería y artesanía gauchesca, que tiene un reconocimiento internacional, y un centro más deprimido en torno a la estación del ferrocarril desactivada, que en un momento tenía cierta vitalidad. Otros aspectos a considerar es la fuerte tendencia a recepcionar nuevos residentes provenientes de la ciudad de Buenos Aires, que constituye un rasgo con cierta diferenciación social, que se ven y se expresan también en las nuevas áreas residenciales. Esta caracterización, que tiene que ver con el contexto de inserción regional, su dinámica económica y también la social, va dejando una impronta que tienen determinados componentes del medio natural y construido en relación al contexto. En principio, el reconocimiento de un continuo territorio rural que rodea a la ciudad y con la cual se relaciona dinámicamente. Particularmente, también la impronta está dada por los vínculos de la ruta 8 y la ruta 41, la traza del ferrocarril y el río Areco, que definen en cierta medida, si ustedes ven, esta es la planta urbana original, y la planta más extendida, prácticamente la ciudad está contenida por esos 4 elementos estructurantes, las 2 rutas, la traza del ferrocarril y el río Areco. El río Areco, bueno, periódicamente somete a inundaciones a la planta urbana y constituye un factor determinante, pero su control excede el ámbito del partido, ¿no? Y por lo tanto requiere también un tratamiento regional. Fíjense también con el estudio de las pendientes, se pueden identificar grandes áreas de la planta urbana anegadas, ¿no? Cuestión, fíjense, por acá hay todo un sector que atraviesa, ¿no? Y que se mete este otro sector que está por fuera, pero también condiciona la expansión. Pero bueno, aparecen varias áreas anegadas, ¿no? Cuestión que, como en muchos centros urbanos, se ve agravado por la materialización de las trazas elevadas, tanto de las rutas como las del ferrocarril, y que dan lugar a numerosos zanjones que intentan canalizar las aguas, ¿no? Eso es un elemento, un componente fundamental, es este zanjón que atraviesa prácticamente toda la planta urbana y que interrumpe esta continuidad de un lugar a otro, ¿no? No solamente por lo que significa el zanjón, sino porque son todas áreas anegadas que cuando se produce inundaciones, cuando sube el río, aquí prácticamente se queda encajonada todo el agua. En esta diapo, bueno, aparece un poco una síntesis de los rasgos fundamentales que hay que tener en cuenta en la configuración y también algunas valoraciones, ¿no? Acá a la izquierda, las condiciones del contexto regional, el río Areco, por un lado como amenaza, pero también como atractivo turístico recreativo, ¿no? Y abajo la importancia de las actividades productivas del territorio rural y urbano, apoyadas en las excelentes condiciones de accesibilidad metropolitana y regional que les dan las rutas, ¿no? A la derecha, bueno, los
tres componentes principales del medio construido que son fundamentales de la configuración y a partir de los cuales se trabajó en el análisis, ¿no? La ocupación del suelo, los usos del suelo y el sistema de vínculos. Bueno, en base a los factores condicionantes del contexto, la primera observación apunta a la subdivisión, ¿no? Y vamos a ver la subdivisión rural, el trazado urbano y el parcelamiento con el propósito de delimitar. Fíjense, la subdivisión rural es donde aparecen ya las grandes parcelas o las grandísimas que ya están del territorio rural, ¿no? De las áreas más de borde. Fíjense cómo se diferencia el tamaño de una parcelita acá, que aparece acá, con la inmensidad que tienen las grandes parcelas en el dominio rural, ¿no? En base a esa búsqueda de diferenciación entre el tamaño de las parcelas, las características del trazado, conformada por una trama de manzanas y bloques, con parcelas accesibles de calle, se empieza a definir lo que es el área o la delimitación del área urbanizable, ¿no? Fíjense, esta raya se va trazando como para delimitar de alguna manera qué es la parte de ese territorio que es precisamente, o que se puede considerar precisamente como parte de la planta urbana, ¿no? Y desligar un poco lo urbano de lo rural. Obviamente hay ámbitos que aparecen en transición y después los vamos a seguir mirando como tales, ¿no? Pero son estos que quedan por este sector. Hay que fijarse ahí, bueno, qué es lo que quedó afuera, en términos generales, parcelas rurales o bloques, ¿no? Y como les decía, encontrar este límite es muy importante para definir qué puede ser considerado urbano y por lo tanto tener un mayor aprovechamiento edilicio, pero también mayores requerimientos de coberturas de servicios urbanos, ¿no? Quedan algunos sectores también con terrenos de gran superficie, que como les decía, es una situación intermedia y es el lugar donde los nuevos residentes se empiezan a localizar, ¿no? También se puede observar cómo ciertos loteos se hicieron trasvasando los límites fijados por las rutas, la traza del ferrocarril, el río Areco. Fíjense, este es un barrio, un conjunto de viviendas que quedó del otro lado de la vía. Estos son barrios, urbanizaciones que se hicieron del otro lado del arroyo, y estos también, ¿no? Parcelamientos que en realidad dejaron desconectados estos sectores de la ciudad. Sobre esa base, con la delimitación del área urbanizada, pasamos al análisis de la ocupación, ¿no? De la ocupación de parcelas con el gradiente. Empezamos a ver cuáles son las manzanas vacantes, cuáles son los sectores con más parcelas vacantes y cuáles totalmente ocupadas, ¿no? Podemos ver una distribución tradicional de la ocupación parcelaria, prácticamente toda la planta urbana de origen, ese cuadrado que les decía inicialmente, está mayormente ocupada, ¿no? Y las áreas de borde con menor ocupación, a excepción del sector detrás de la estación de trenes, que en realidad esto está todo completo, por lo que les decía inicialmente, porque es un conjunto de vivienda social, ¿no? También se ven parcelas vacantes frente al río, y acá vamos a tener que encontrar una relación, toda esta parte de parcelas vacantes y esta otra parte es porque son todas áreas inundables. Empecemos a ver esas relaciones, ¿no? También para ajustar esa envolvente del grado de consolidación, se tiene en cuenta, además del porcentaje de ocupación, que es lo que estuvimos viendo en el análisis y que daba lugar a este plano, al plano del gradiente de ocupación del suelo, se tiene en cuenta también las infraestructuras que le dan el carácter y la calidad urbano, ¿no? Fíjense, el pavimento
y, bueno, el plano de la síntesis de servicios. Vemos en el segundo plano que prácticamente está todo el cuadrado, tiene la trama vial pavimentada, pero si observamos el plano inferior podemos diferenciar dos áreas. La azul, además de estar próxima, tener la máxima ocupación, tiene, bueno, los 4 servicios básicos, el pavimento, agua, cloacas y electricidad, y está rodeada por otra gran área que es la verde, que no tiene cloacas, y bueno, por una franja que aparece acá, que en realidad no tiene pavimento y es justamente coincidente con el sector del zanjón, ¿no? En definitiva, bueno, el gradiente se ve como el sector del área más consolidada, en cercanías al centro cívico, y al área recreativa del río Areco, y en la medida que se va alejando, disminuye la cantidad de servicios y por ende la calidad urbana, que son cuestiones que también las tenemos que ir teniendo presentes. Bueno, no todo el área tiene la misma condición, hay sectores que tienen mejores condiciones urbanas. Con el análisis de los usos del suelo podemos ver las lógicas de ubicación, cómo determinados usos se agrupan, cómo otros se emplazan alejados o se distribuyen homogéneamente. Esto, bueno, lo vimos en la clase pasada con el análisis de Capitán Sarmiento. También se pueden ver los grandes usos que interrumpen la trama, o los usos, por ejemplo, residenciales en grandes parcelas que quedaron fuera del área urbanizada y sin servicios, ¿no? Por ejemplo, los que aparecen acá. Esto es un club, pero que es un club de rugby, pero también está armado medio como un barrio de golf y de barrio cerrado, ¿no? Estos son otros usos. Este es el centro gauchesco. Y bueno, y hay otros grandes usos que en realidad aparecen, son los silos fundamentalmente, que de alguna manera van interrumpiendo la trama urbana, y hay algunos vacíos de usos, terrenos vacantes, que también interrumpen la continuidad de esa trama urbana, ¿no? También se pueden ver algunos usos que son bastante degradantes, ¿no? Que son todos estos que aparecen acá con los círculos, que son criaderos de animales. ¿Cómo sintetizamos los usos? Por ejemplo, los comerciales. Acá podemos delimitar un área donde predominan, y también podemos ver algunas calles que tienen alineamientos comerciales, un comercio al lado del otro. Esa mayor concentración se da generalmente en las calles principales, las que estructuran el centro, y las de acceso a la ruta, ¿no? Entonces empecemos a ver ahora determinadas relaciones entre los usos y las condiciones de accesibilidad, ¿no? Acá, bueno, se empieza a graficar en negro los alineamientos comerciales sobre las calles principales, que son este par de calles que llevan a la plaza central, y bueno, y también en marrón, bueno, las manzanas, que en realidad tienen varios comercios en los 4 lados de la manzana, ¿no? El centro comercial, entonces, ya estamos definiendo dentro de esa estructura física dónde está la ubicación del centro comercial, o centro institucional también, que está determinado en sí mismo, y lo empezamos a ver que está ubicado en cercanías al área recreativa, en cercanía a determinados otros usos institucionales que se encuentran en el sector. ¿Cómo sintetizamos la lógica de la distribución de los usos productivos, ¿no? Importante cantidad de pequeños talleres, grandes depósitos, industrias y silos. Hacemos lo mismo. Vemos cómo se agrupan y cuál es la magnitud del espacio comprometido con ese uso, ¿no? Entonces simplificamos o sintetizamos, y
empezamos a ver, bueno, estos agrupamientos, ¿no? Vemos sobre el corredor de la ruta algunos talleres y servicios a la ruta que aparecen alineados, ¿no? Entonces lo graficamos de esta manera. También vemos pequeños sectores, esto que aparece rayado, que son mixtos, donde se intercalan las pequeñas talleres o con las viviendas. También vemos los grandes usos industriales con la misma lógica, ¿no? Que aparecen por acá y ocupan bastante superficie, o los frigoríficos que estaban en el origen del asentamiento, estaban vinculados más a la estación de ferrocarril, o los criaderos de animales, ¿no? Criaderos de pollo, criaderos de cerdo. Acá los usos recreativos, en general de uso público, pero también algunos privados, ¿no? Se marcan todos en la síntesis, y puntualmente porque son, en cierta forma, perdurables en el tiempo, ¿no? El parque gauchesco, todo el área recreativa, todo este club, las plazas, los parques, hasta la mínima plaza que aparece acá en el conjunto, ¿no? Eso pasa directamente así, y además, bueno, también hay que agregar, bueno, también los equipamientos educativos y de salud, que son muy importantes. Entonces, vemos cómo delimitamos el área central y comercial, las zonas de usos mixtos. Fíjense cómo delimitamos el área central, la comercial, la de usos mixtos, la de los grandes equipamientos y los usos recreativos. Lo mismo tendríamos que poner con los equipamientos educativos, de salud e institucionales, ¿no? Y el uso residencial, bueno, acá no está por separado, pero sí clasificado, por lo cual se podría diferenciar por modos de producción. Por ejemplo, identificar los conjuntos de vivienda, acá están identificados en color naranja, en todo lo que es conjuntos de vivienda del Estado, ¿no? O si hubiera hábitat informal también. También en el análisis de la trama vial y del sistema de movimiento podemos ver el carácter estructurador que tienen ambos, ¿no? Sobre los usos del suelo, ¿no? Y también podemos reconocer distintas jerarquías de las vías, ya sea por la capacidad o la intensidad de los flujos circulatorios, o por el medio de transporte que posibilita transitar, ¿no? Acá con distintos grosores, en correspondencia con mayor jerarquía, destacamos la red vial primaria regional, que siempre es estructurante y es muy importante tenerla presente. Después, bueno, la red de vial de acceso o de borde, ¿no? Esto que era, no es una colectora, pero era por donde pasaba antes la ruta, y estas son el área de la red de borde y la otra de acceso por la ruta 41. No daba para este caso, bueno, pero el recorrido de transporte público, las bicisendas también son importantes para tener en cuenta, ¿no? Y también, bueno, un par de vías circulatorias o arterias principales, que son generalmente las que tienen mayor continuidad y que van estructurando la trama interna. Si reunimos las distintas observaciones, bueno, la síntesis y las relaciones que estuvimos encontrando, podemos construir entonces el plano de estructura física. Acá, bueno, están las rutas, el río con las áreas verdes recreativas y la traza del ferrocarril como elementos estructurantes, ¿no? Que relacionan la ciudad con el contexto regional, ¿no? El área comercial, el área comercial, las áreas residenciales consolidadas con sus equipamientos sociales, ¿no? Acá aparecen las escuelas distribuidas, el hospital, el otro hospital, los espacios verdes, los sectores urbanos segregados, ¿no? Que es los que han quedado
de alguna manera del otro lado, ajeno a las posibilidades de acceder o tener los servicios, o tener también acceso a los equipamientos sociales. Los usos productivos vinculados a las rutas 8 y a la ruta 41, y el sistema jerarquizado de vías para acceder desde distintos sectores a la planta urbana, ¿no? Acá les acerco, bueno, una ayuda a memoria para describir la estructura física, describirla en texto, porque todo esto no es solamente expresión gráfica, ¿no? Y al mismo tiempo, bueno, pueden empezar a describirla y repasar qué es lo que tenemos que observar, ¿no? Por ejemplo, cuando nos referimos al carácter de un área, o a la jerarquía de vías, a las condiciones de accesibilidad, a la intensidad edificatoria y de los espacios vacantes, a las actividades, a los modos de producción del suelo, a la calidad, a la consolidación. Son todos parámetros que en realidad nos van definiendo o caracterizando los rasgos de la configuración urbana. Podemos, de acuerdo al caso, profundizar en algunos aspectos del tejido y de la calidad del paisaje urbano. Fíjense, bueno, acá hay algunos planos complementarios, ¿no? El de estado de la edificación, arbolado urbano, morfología edilicia, que esto tiene que ver con el tejido. Otras relaciones que nos pueden explicar el porqué de la estructura física pueden encontrar en el componente de la organización urbana, por ejemplo, la normativa, ¿no? O la distribución de la población, dónde están más concentrada la población residente, dónde están con los sectores sociales con las necesidades básicas insatisfechas, ¿no? Fíjense, esto es justamente todo el sector del Zanjón, ¿no? Bueno, para finalizar, algunos ejemplos de estructuras físicas en distintos trabajos de planificación. En tareas de planificación territorial resulta fundamental poder precisar en el territorio, bueno, los componentes y las relaciones fundamentales de la estructura urbana. Este es el plan estratégico, esta es la estructura, mejor dicho, del plan estratégico territorial de la Reserva de Yabotí y su área de influencia, en trabajo hecho en Misiones. Acá la encomienda era ordenar el territorio aledaño a la reserva. Fíjense, la reserva es, bueno, lo que aparece acá, todo este espacio continuo, que es lo único que quedó de todo lo que era la reserva, la selva misionera, ¿no? De Brasil la talaron toda hasta el límite, y bueno, y Argentina también tuvo esos avances de las actividades agrarias y de las residenciales que contuvieron justamente a ese espacio. Bueno, y esto es lo que queda de la reserva, ¿no? Entonces, el plan estratégico tendría a ordenar el territorio para que eso no se siga perdiendo, esa parte de la reserva. Y bueno, y este es el plano de estructura, ¿no? Donde se delimita espacialmente el espacio de la reserva, las áreas que están y que han crecido, y están tensionando justamente ese espacio de la selva misionera, los centros urbanos que están cercanos, la ruta, que es el vínculo que tienen estas actividades residenciales y productivas, ¿no? Con la provincia y con el país, ¿no? Esta estructura se hizo para un estudio de factibilidad de un proyecto para un tranvía urbano en Santiago de Chile, ¿no? La encomienda, bueno, era evaluar por dónde convenía pasar el circuito del tranvía para el corredor de Las Condes, ¿no? Para este sector. Esto es la parte de ciudad centro de Santiago, y este es uno de los corredores, una de las zonas más jerarquizadas y más selectas de lo que es el área metropolitana de Santiago de Chile. Y bueno, querían
ver de qué manera se podía definir un circuito justamente para que el tranvía transitara, el nuevo proyecto de tranvía transitara, ¿no? Entonces acá, para ese objetivo había que profundizar en la identificación de los equipamientos de distinto tipo que había que acceder a través del tranvía, ya sea por razones de empleo o por consumo. Fíjense, esos equipamientos son los que aparecen acá con celeste, ¿no? Y también de toda la red de vías que podrían adaptarse para el recorrido del tranvía, ¿no? Y toda la red del transporte existente que es competencia o con el cual se podría articular justamente esta incorporación de transporte. Este es el caso de Pinamar, ¿no? El Plan Integral para el Frente Marítimo. Teníamos que ver cómo desconcentrar el uso de la playa, ¿no? Sobre todo este sector de Pinamar, ¿no? Que ya estaba con demasiada presión y con procesos de erosión, ¿no? Y bueno, y redistribuir en todo el partido. Entonces teníamos que tener como conocimiento, bueno, cuál es la distribución o cuál es la estructura urbana del partido para poder analizar esa cuestión, ¿no? Acá aparece en la parte superior de la imagen el plano de estructura física del partido, donde se delimitaba el área urbanizada, ¿no? En amarillo, todo lo que aparece en amarillo es residencial, y bueno, todo lo que está amanzanado es el área urbanizada. Las áreas comerciales y hoteleras, ¿no? Que aparecen en negro. Las áreas vacantes, también aún vacantes, ya sea en bosque o como médano, tanto en Cariló como en Monte Carlo. Y bueno, y todo el sistema de vínculos internos y de acceso a la playa que era fundamental de considerar. Este último ejemplo es la estructuración del casco, la estructura del casco histórico de Buenos Aires, que sirvió para formular el plan de manejo de este sector. Fíjense, siempre el modelo de las estructuras tiene componentes similares, hacemos referencia al uso, la ocupación, las vías, la circulación, pero en cada caso son las interrelaciones o el objetivo que se persigue hace que tomen distinto valor o jerarquía, ¿no? Fíjense, acá se ve la trama vial de distinta jerarquía, ¿no? Esta es la 9 de julio, acá está Huergo y Madero, ¿no? Esta es la autopista 25 de Mayo, y también, bueno, cómo se estructura, cómo se reconoce la estructuración del sector a partir de definir, bueno, en violeta o lila es justamente el área de protección histórica, acá está todo el sector de Avenida de Mayo, Plaza del Congreso y Plaza de Mayo, que aparece definida como el área de intervención sobre el casco histórico. Bueno, ahora sí llegamos al final de esta primera parte. Bueno, en este gráfico podemos ubicarnos en una primera fase de análisis que ustedes hicieron hasta ahora en el trabajo práctico también. Vimos algunas relaciones entre componentes y avanzamos con esta clase en la síntesis de la estructura o de parte de la estructura urbana, ¿no? En realidad, a partir del reconocimiento de la estructura física o de la configuración y su expresión gráfica. En el próximo video voy a cerrar la formulación del diagnóstico con los momentos de valoración y proyección, como les había dicho. Esta es la bibliografía de consulta para este tema, y bueno, espero que les resulte útil este video y bueno, que puedan aplicarlo al trabajo práctico. Y bueno, tomamos un descanso y seguimos con la segunda parte de la clase. Muchas gracias por tu atención.